¿Sabías que más de 100.000 músicos han muerto por abuso de sustancias y alcohol en los últimos 50 años? Desde peleas en el backstage y crisis públicas hasta cadáveres encontrados semanas después de su último aliento. Aquí están las 20 estrellas del heavy metal destruidas por las sustancias. 1. Dave Navarro, Jane's Addiction. Dave Navarro parecía una estrella. Tocaba la guitarra como si fuera parte de él, y el público disfrutaba cada segundo. Pero lo que no veían era la tormenta oscura que se gestaba en su interior. A principios de la década de 1990, cuando Jane's Addiction estaba ganando atención, Navarro se estaba sumiendo en algo mucho peor que la fama. No lo ocultaba bien, y las drogas empezaron a hablar más alto que su música. En 1991, las cosas estaban fuera de control. Durante la primera gira de Lollapalooza, las cosas fueron de mal en peor. Antes de subir al escenario en Chandler, Arizona, Navarro consumió sustancias duras. Tenía la mente confusa y su cuerpo no podía seguir el ritmo. Lo que siguió no fue solo un concierto desastroso. Se peleó con su compañero de banda, Perry Farrell, en el escenario. No fue nada cool. No fue rock and roll salvaje. Fue doloroso de ver. Un hombre derrumbándose ante un público que lo aclamaba. No fue solo una mala noche. Fue una señal clara de que las drogas estaban ganando. Navarro no necesitaba otro solo de guitarra. Necesitaba ayuda. Pero la ayuda no siempre llega rápido en el mundo de la música. Hay presión para sonreír, para tocar, para salir de gira, incluso cuando tu vida se está desmoronando. La historia de Navarro no es solo sobre las drogas, es sobre estar solo en medio de una multitud, de estar enfermo mientras todos aplauden. Siguió cayendo y la música se fue apagando. Puede que tuviera fama, pero la adicción lo controlaba. Las luces del escenario eran brillantes, pero no iluminaban el dolor. Su caída fue difícil de ver, pero aún más difícil de detener. John Bonham, Led Zeppelin. La batería de John Bonham hacía temblar el escenario. Cada golpe sonaba como un trueno y los fans de todo el mundo sentían su poder. Pero detrás de ese poder había un hombre que no podía decir no al alcohol. Fuera del escenario, Bonham bebía como si no hubiera un mañana. No bebía casualmente, bebía como si fuera su trabajo. Y ese trabajo se volvió mortal. La gente a su alrededor lo veía. Algunos decían algo, otros se quedaban callados. Quizás tenían miedo, quizás pensaban que dejaría de hacerlo, pero no lo hizo. Y el final llegó rápido. En 1980, con solo 32 años, Bonham bebió 40 chupitos de vodka. Eso no es una fiesta, es un grito de advertencia. Se desmayó y por la mañana había fallecido. No murió en un accidente de coche ni de una enfermedad. Murió mientras dormía, ahogado por lo que había bebido. Fue repentino, pero se veía venir desde hacía años. La gente decía que era el mejor baterista de todos los tiempos. Pero incluso los mejores pueden caer si nadie los sostiene. Su muerte acabó con algo más que su vida. Acabó con Led Zeppelin. La banda no pudo seguir adelante sin él. Su alcoholismo no solo le hizo daño a él, sino que destruyó algo mucho más grande. Robó un futuro lleno de música, giras y recuerdos. La historia de Bonham no trata de noches locas. Trata de lo rápido que pueden acabar las cosas. Una copa más, una noche más. Y luego se acabó. Sus manos creaban música que sacudía al mundo, pero la botella era más fuerte. 3. Steve Clark, Def Leppard. Steve Clark tenía el aspecto, el talento y el amor del público. Como guitarrista principal de Def Leppard, ayudó a construir una de las bandas de rock más importantes de la década de 1980. Pero detrás de las luces y los premios, Clark se estaba derrumbando. No solo tomaba unas copas, se estaba ahogando en alcohol y medicamentos recetados. Cada día se sentía más pesado. Cada concierto era más difícil de superar. La banda lo veía. Los fans no. Las sustancias estaban borrando poco a poco al hombre que una vez conocieron. Clark tenía un problema que nadie podía solucionar con aplausos. Mezclaba pastillas con alcohol, creando una bomba silenciosa en su interior. Su cuerpo aguantó durante un tiempo, pero no para siempre. El 8 de enero de 1991 se acabó el tiempo de Steve Clark. Lo encontraron en su apartamento, sin una gran despedida. No hubo último concierto, solo silencio. Su nivel de alcohol en sangre era de 0,30, una cifra peligrosa incluso para un bebedor empedernido. Si a eso le añadimos morfina, codeína y Valium, el resultado fue la muerte. Solo tenía 30 años. La gente suele decir que era demasiado joven, demasiado talentoso, demasiado importante. Pero la verdad es que estaba demasiado perdido. La ayuda llegó demasiado tarde o no llegó en absoluto. La fama no te protege, los fans no pueden sacarte del pozo. Clark era alabado por su habilidad con la guitarra, pero lo que necesitaba era ayuda de verdad, no más giras. Su muerte no fue repentina, fue un descenso lento y doloroso, y nadie lo detuvo. Ahora, su música sigue viva, pero su vida terminó demasiado pronto. Layne Staley, Alice in Chains.
Layne Staley cantaba como si el dolor tuviera voz. Se podía sentir cada palabra. Pero lo que los fans no sabían era que no estaba actuando, sino que realmente sufría. No se divertía en las fiestas. Consumía sustancias para adormecer una profunda tristeza que nunca desaparecía. A medida que su banda Alice in Chains crecía, Staley se hacía más pequeño. Bajó de peso. Su voz se quebró. Sus ojos perdieron su brillo. Y luego, desapareció del mundo. Layne dejó de hacer giras. Dejó de aparecer. Se encerró en su casa, escondiéndose de los fans, de los amigos e incluso de la vida misma. Durante años, la gente especuló sobre lo mal que estaba, pero nadie lo sabía realmente. El 5 de abril de 2002, Layne murió solo en su apartamento. La causa fue una sobredosis, una dosis letal. Tenía 34 años, pero lo más doloroso es que nadie lo encontró durante 2 semanas. ¿Estaba tan solo? ¿Tan olvidado? No fue una muerte violenta propia del rock and roll. Fue una caída lenta y desgarradora. Staley no era solo una voz en una canción. Era una persona perdida en la oscuridad. Sus canciones sobre el dolor no eran historias, eran reales. Su muerte no sorprendió a nadie porque muchos la vieron venir. Pero ver y ayudar son 2 cosas diferentes. Lo triste de la vida de Layne es cuántas veces se le dejó solo, cuántas oportunidades se perdieron, cuántas llamadas fueron ignoradas. Su voz era fuerte, pero sus gritos eran silenciosos. Robin Crosby, Rat. Robin Crosby compuso éxitos que definieron el glam metal. Fue coautor de Round and Round, una canción que todo el mundo conoce. Pero detrás de la música había un hombre que libraba una batalla perdida. Una sustancia en particular lo había atado con cadenas y nunca lo soltó. No solo consumía de vez en cuando, era un adicto empedernido. Y cada día se hundía más. La fama de Crosby no pudo salvarlo. Los fans no podían ver el dolor en sus ojos. Desde lejos parecía estar bien, pero de cerca se estaba apagando. A medida que Rat se hacía más grande, Crosby se debilitaba. Fallaba en los conciertos. Perdió peso. La chispa que tenía se estaba apagando. La banda siguió adelante, pero él se quedó estancado. En 2001, reveló al mundo que era VIH positivo. Dijo que era por años de consumo de drogas. Su cuerpo había pasado por demasiado. Su vida ya pendía de un hilo. El 6 de junio de 2002, Robin Crosby murió de una sobredosis. Solo tenía 42 años. Su muerte no solo fue triste, era esperada. Eso es lo que la hace peor. La gente sabía que estaba enfermo. La gente sabía que consumía drogas. Pero nada cambió. Nada se detuvo. Y eso es lo realmente desgarrador. La historia de Crosby es más que la caída de una estrella del rock. Es una señal de lo que ocurre cuando todo el mundo mira, pero nadie actúa. Él le dio música al mundo, pero al final murió en silencio. Dejó canciones, pero ningún final feliz. Dave Brockie, GWR. Dave Brockie era un salvaje sobre el escenario. Con trajes extravagantes y fingiendo ser el monstruo salvaje Oderus Urungus, hacía que los fans se volvieran locos. GWR no era solo una banda, era un espectáculo lleno de sangre falsa, actuaciones salvajes y ruidos alocados. Pero mientras la gente reía y gritaba ante las escenas salvajes, nadie veía lo que realmente pasaba detrás de todo ese maquillaje. Brockie se estaba derrumbando por dentro. No solo fingía vivir una vida loca, realmente lo hacía. Las personas cercanas a él decían que consumía sustancias desde hacía años. Él bromeaba al respecto, pero no era gracioso. Una noche de marzo de 2014, Brockie fue encontrado muerto. ¿La causa? Una sobredosis. Tenía 50 años. Los fans quedaron conmocionados, pero las señales siempre habían estado ahí. Sus amigos, sus fans, todos los que lo admiraban, no se dieron cuenta de la verdad. El mundo de la música había visto esto demasiadas veces. La escena del heavy metal siempre ha sido ruidosa, dura y salvaje, pero a veces esa vida salvaje tiene un precio oscuro. La vida de Brockie estuvo llena de risas y gritos, pero su final fue tranquilo y triste. Interpretaba un personaje que parecía demasiado grande para quebrarse, pero a las drogas no les importa quién eres. Estés en el escenario o solo en una habitación, te arrastran hacia abajo. Brian Head Welch Korn. Brian Welch lo tenía todo. Una gran banda, multitudes, dinero, fama y música que encantaba a sus fans. Pero, a pesar de todo, algo oscuro crecía en su interior. Las sustancias. En 2003, estaba sumido en la metanfetamina. No era algo puntual, lo necesitaba. Día y noche. Su cuerpo cambió, sus pensamientos cambiaron, e incluso el amor por su hija se ahogaba en la adicción. Su banda, Korn, era famosa, pero Welch se estaba desvaneciendo. Tocaba música y luego se escapaba para drogarse. La droga le hacía sentir fuerte, pero también le debilitaba. Sabía que no podía seguir así.
Lo estaba perdiendo todo. Su salud, su familia, su mente. En 2005 tomó una gran decisión. Abandonó la banda. Se marchó. Algunos pensaron que estaba loco, pero él sabía que quedarse significaba perderlo todo. Welch intentó encontrar algo mejor. Buscó la fe, la paz, cualquier cosa que no viniera de una aguja o una pipa. Su camino hacia la recuperación fue duro. Algunos días se sentía fuerte, otros estaba a punto de rendirse, pero siguió adelante. Quería volver a ser padre. Quería sentirse vivo sin estar drogado. Poco a poco las cosas mejoraron. En 2013 volvió a Korn, pero esta vez estaba limpio. Era diferente. Tocaba las mismas canciones, pero con un nuevo significado. Su regreso fue grande, pero su historia fue aún mayor. Demostró que caer no es el final. Se puede luchar. Paul Di'Anno, Iron Maiden. Paul Di'Anno tenía una voz que golpeaba como un martillo. Áspera, fuerte y perfecta para el heavy metal. Ayudó a Iron Maiden a ascender rápidamente. Los fans se volvieron locos con los primeros discos de la banda, y Paul era la cara visible de todo ello. Pero detrás de esa potente voz había un hombre que no podía mantenerse limpio. Las drogas le seguían allá donde iba de gira. Cuanto más famoso se hacía, peor se ponía. En 1981, todo se derrumbó. Su consumo de drogas estaba afectando a los conciertos. Fallaba en las actuaciones. Metía la pata en el escenario. Sus compañeros de banda estaban frustrados. Intentaron ayudarle, pero tuvieron que tomar una decisión. Paul tenía que irse. Le echaron. Fue doloroso, pero no podían esperar a que se recuperara. Iron Maiden siguió adelante. Paul Number intentó empezar de nuevo. Nuevas bandas, nuevas oportunidades. Pero nunca fue lo mismo. Los focos se apagaron y sus problemas no hicieron más que crecer. Tuvo problemas con la ley. Enfermó. El linfedema le hinchó las piernas. Las infecciones casi acaban con él. Aún así, actuaba cuando podía. Los fans seguían acudiendo, pero veían a un hombre diferente. No al salvaje estrella del metal, sino a alguien que intentaba aguantar. En 2024 murió a los 66 años. Su vida se había convertido en una larga lucha, no solo con su cuerpo, sino con sus decisiones. Al Jourgensen, Ministry. Al Jourgensen no solo consumió sustancias, sino que sobrevivió a ellas. Una y otra vez. Fundó Ministry con grandes ideas y sonidos extraños. Luego llegó la música más dura, y con ella, las sustancias más duras. Su cuerpo pagó el precio. Sufrió numerosas sobredosis. Su corazón se detuvo en 3 ocasiones. Cada vez volvió a la vida, pero cada vez perdió un poco más. Se rompió los huesos. Su salud se deterioró. Le tuvieron que amputar parte de un dedo del pie. Tenía aspecto enfermo, débil, más viejo de lo que era. Aún así, siguió de gira. Decía que la música era lo único que le ayudaba a combatir el dolor. Pero no era solo el dolor físico, era un dolor interior. Los años de consumo de sustancias le dejaron cicatrices invisibles. De alguna manera, Al salió adelante. Dijo que había dejado las sustancias más duras. Ahora, solo consume plantas y setas. Puede que no sea perfecto, pero es mejor que antes. Dice que se siente más lúcido. Se ríe del pasado, pero hay tristeza en sus historias. Sobrevivió, pero le costó caro. Estar vivo no siempre significa estar bien. Jourgensen sigue aquí, pero fíjate bien. El camino que tomó estuvo lleno de situaciones peligrosas y de estar a punto de morir. Shifty Shellshock, Crazy Town. Seth Binzer era una estrella. Su canción Butterfly sonaba en todas partes. Los niños la cantaban y la radio la ponía sin parar. Pero la fama llegó rápido, y con ella las drogas. Era conocido como Shifty Shellshock, pero su vida no era solo música. Era un intento de mantenerse limpio y fracasar una y otra vez. Apareció en reality shows de rehabilitación. La gente lo veía llorar, pelear y derrumbarse. Decía que quería dejarlo. Decía que lo estaba intentando, pero seguía volviendo a las drogas. Fue arrestado más de una vez. El dolor que sentía en su interior no desaparecía. Publicaba cosas extrañas en internet. Sus fans lo veían y se preocupaban. Luego, en junio de 2024, murió. Tenía 49 años. Su cuerpo se rindió. Sus fans estaban tristes, pero no sorprendidos. Algunos dicen que sabían que iba a pasar. Otros esperaban que se recuperara. Pero la lucha había durado demasiado. La historia de Binzer es más que otra muerte en el mundo del rock and roll. Es un grito de ayuda que nunca fue escuchado. Quería mejorar. Mostró al mundo su dolor, pero ni siquiera eso fue suficiente. Su vida fue una advertencia. A las drogas no les importa cuánto quieras vivir. Jason Molina, Ojía, Magnolia Electric Co. Jason Molina era más que un simple músico. Ponía todo su corazón en su música. La gente podía sentir su dolor en cada canción.
Pero ese dolor no solo vivía en sus letras, sino también en su vida. Por fuera, parecía un hombre tranquilo con una guitarra. Por dentro, luchaba contra una tormenta que nadie podía ver. Esa tormenta era el alcohol. Lo seguía a todas partes. Al principio, era algo que podía ocultar. Pero el alcohol no se puede ocultar para siempre. Jason empezó a beber cada vez más. Su cuerpo empezó a deteriorarse. Enfermó y desapareció a menudo de los escenarios y de la fama. Sus fans no sabían dónde estaba. Pero la verdad era que se estaba hundiendo cada vez más en la adicción. Le consumía lentamente. Intentó luchar contra ella, pero el daño era demasiado profundo. Su hígado no pudo aguantar. Sus órganos comenzaron a fallar. En marzo de 2013, con solo 39 años, Jason Molina murió por lo que no pudo superar. La gente sigue escuchando su música. Dicen que era un genio, pero detrás de ese genio había un hombre que gritaba pidiendo ayuda. Las canciones que dejó están cargadas de tristeza y verdad. Su historia no es solo sobre la música, es sobre cómo la adicción se esconde detrás del talento. Espera en la oscuridad, destruyendo lentamente. ¿A cuántos artistas perdemos de esta manera? ¿Cuántas señales de advertencia pasamos por alto? La muerte de Jason no fue rápida, no fue ruidosa, fue silenciosa, lenta y llena de oportunidades para salvar lo que se perdieron. El mundo no solo perdió a un cantante, perdió a alguien que aún tenía mucho más que ofrecer. Y eso nunca debe olvidarse. Tom Petty tenía una de las voces más queridas de la historia del rock. Sus canciones se escuchaban en todas partes, desde la radio hasta los estadios más grandes. Pero ni siquiera alguien tan famoso como Tom pudo escapar del dolor. Aunque muchos pensaban que lo tenía todo, él ocultaba algo profundo y peligroso. No era solo la presión de la fama, era el dolor, tanto en su corazón como en su cuerpo. Y ese dolor lo llevó por un camino oscuro. Empezó a tomar pastillas, muy fuertes. Los analgésicos se convirtieron en parte de su vida. La mayoría de la gente no lo sabía. Él no hablaba mucho de ello. Incluso sus amigos guardaban silencio. Veían que algo iba mal, pero pensaban que hablar no serviría de nada. Ese silencio fue mortal. Le dio más tiempo a las sustancias para destruirlo. Con el paso de los años, las pastillas se hicieron más potentes. Tom Petty murió en 2017. ¿La causa? Una mezcla mortal de analgésicos y otras sustancias fuertes. Algunos dicen que fue un accidente. Pero, ¿fue realmente solo mala suerte? ¿O fueron años de dolor sin tratar y una adicción oculta los que finalmente ganaron? Tenía 66 años. Debería haber tenido más tiempo. Pero a las sustancias no les importa la edad. No les importa el talento. Roban el futuro, incluso a personas admiradas por todo el mundo. Sus fans lo lloraron. Pero detrás de cada rostro triste había una lección, una advertencia. Incluso las leyendas pueden caer. Incluso los héroes pueden perderse. Las canciones de Tom Petty siguen vivas. Pero él no. Kevin DuBrow, Quiet Riot. Kevin DuBrow tenía una voz que podía hacer temblar las paredes. Como líder de Quiet Riot, ayudó a llevar el heavy metal a lo más alto. Los fans lo aclamaban, los discos se vendían y todo el mundo conocía su nombre. Pero detrás de todo ese ruido había un silencio peligroso, un silencio lleno de cosas ilegales. Kevin vivió rápido y vivió fuerte, pero las drogas siempre estaban con él, incluso cuando no había nadie más. No lo ocultaba bien. Sus amigos veían las señales. Lo vieron brillar con intensidad y apagarse rápidamente. Las sustancias se convirtieron en algo más que un hábito. Se convirtieron en su sombra. La fama le facilitaba el acceso. Las fiestas nunca cesaban. La presión nunca disminuía. Cada subida iba seguida de una caída, y cada caída era más dura que la anterior. Cuando la gente se dio cuenta de lo grave que era, ya era demasiado tarde. En 2007, Kevin DuBrow fue encontrado muerto en su casa de Las Vegas, solo. ¿La causa? Una sobredosis. Se dictaminó que fue un accidente, pero no fue una sorpresa. Todo el mundo sabía que el peligro estaba ahí, pero saberlo no lo detuvo. El mundo de la música perdió otra voz, otra vida truncada por las drogas. Los fans lloraron y se multiplicaron los homenajes. Pero detrás de cada lágrima había una simple verdad. Las sustancias ilegales pueden ser letales, incluso aquellas que creemos intocables. Su historia no es nueva, pero duele cada vez que se repite, porque sigue ocurriendo. Kevin tenía talento, carisma y éxito, pero nada de eso lo protegió. Cantaba fuerte, pero al final, su silencio lo dijo todo. Un silencio causado por una línea de polvo. Phil Lynott, Thin Lizzy. Phil Lynott era más que el cantante de Thin Lizzy. Era el corazón, la voz, el estilo y el alma de la banda. Con su bajo en la mano y su potente voz, se erguía en el escenario. Los fans adoraban su energía salvaje y sus canciones profundas.
Pero detrás de todo ese poder había un hombre que se estaba desmoronando. Phil llevaba años consumiendo drogas y bebiendo en exceso. El mismo impulso que lo convirtió en una estrella también lo empujó a tomar decisiones peligrosas. Quería seguir adelante, seguir brillando, pero su cuerpo no pudo soportarlo. Las señales de advertencia estaban ahí. Parecía cansado, actuaba de forma diferente, pero nadie detuvo la carrera. La fama iba demasiado rápido y Phil no podía frenar. Pensaba que podía con todo, como muchas estrellas. Pero la verdad era clara. Las drogas tenían el control. Sus amigos vieron los cambios. Su familia estaba preocupada, pero él siguió adelante, concierto tras concierto, intentando ser la leyenda del rock que todos querían. Entonces, a principios de enero de 1986, el daño fue demasiado grande. Phil fue trasladado de urgencia al hospital. Su cuerpo se estaba rindiendo. Los médicos intentaron salvarlo, pero no pudieron revertir años de dolor. El 4 de enero de 1986, con solo 36 años, Phil Lynott falleció. Así, sin más, se apagó una luz en el mundo de la música. Paul Gray, Slipknot. Paul Gray era el trueno detrás de la tormenta de Slipknot. Sus líneas de bajo hacían temblar los corazones y resonar los oídos. Llevaba una máscara en el escenario, pero detrás de ella había un hombre que sufría. Paul luchaba contra la adicción. Incluso cuando Slipknot alcanzaba la cima, él se quedaba atrás entre bastidores. Las sustancias se apoderaron de él y no lo soltaban. Intentó ocultarlo, pero las señales estaban ahí. La pérdida de peso, los cambios de humor, el silencio. Paul no quería que lo vieran débil. Quería ser fuerte para sus fans, su banda y su familia. Pero a la adicción no le importa la imagen. Te consume lentamente. Tenía acceso a algunas de las sustancias más poderosas. Morfina, fentanilo. No son solo analgésicos. Son muy peligrosas. Y lo seguían a todas partes. Necesitaba ayuda. Pero cuando finalmente la buscó, el daño ya estaba hecho. En mayo de 2010, Paul Gray fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Iowa. Solo, sin su banda, sin sus fans. Solo una vida que terminó demasiado pronto. La autopsia confirmó lo que muchos temían: una sobredosis. En su organismo se encontraron morfina y fentanilo. Su muerte fue un duro golpe. Demostró que incluso las estrellas más grandes pueden caer. Recordó a todo el mundo que a la adicción no le importa la fama ni el talento. Te quita todo hasta que no queda nada. Slipknot siguió adelante, pero el vacío que dejó Paul nunca se llenó. Se le quitó la máscara por última vez. Su historia forma ahora parte de una larga lista, la de músicos destruidos por las drogas. Su bajo puede estar en silencio, pero su mensaje es alto y claro: la adicción destruye. Mike Starr, Alice in Chains. Mike Starr ayudó a que Alice in Chains sonara pesado y profundo. Sus líneas de bajo le dieron a la banda un poder oscuro que atrajo a los fans. Estuvo allí desde el principio, ayudando al grupo a crecer, pero Mike llevaba un gran peso dentro. Luchó contra el consumo de sustancias durante mucho tiempo. Incluso cuando las luces estaban encendidas y el público gritaba, él sufría. Su sonrisa ocultaba la verdad. Su música era fuerte, pero su dolor era más fuerte. Intentó luchar contra ello. Apareció en un programa de televisión para mostrar al mundo que quería mejorar. En Celebrity Rehab, se sinceró. Mostró su dolor. Pero la batalla era demasiado grande. Las drogas no se abandonan fácilmente. Tuvo algunos días limpios, pero la oscuridad volvió. Sus amigos intentaron ayudarle. Sus fans esperaban que ganara. Pero el daño ya estaba hecho. Mike siguió cayendo. Entonces, un día de marzo de 2011, todo terminó. Lo encontraron muerto en una casa en Salt Lake City. Solo tenía 44 años. ¿La causa? Una mezcla de pastillas. Legales. Sustancias recetadas que la gente cree que son seguras, pero pueden ser mortales. La muerte de Mike fue silenciosa, sin grandes espectáculos, sin focos. Solo otra estrella que se fue demasiado pronto. No quería morir. Quería ayuda. Lo intentó, pero intentarlo no siempre es suficiente cuando las sustancias son más fuertes. The Rev, Avenged Sevenfold. James Owen Sullivan, conocido como The Rev, era un salvaje de la batería. Aportaba vida y energía a Avenged Sevenfold. No solo tocaba, creaba. Cada golpe, cada canción llevaba su marca. La gente lo adoraba, enloquecía al público. Pero fuera del escenario, las cosas eran más oscuras. Sonreía ante sus fans, pero por dentro estaba luchando. Como muchas estrellas, recurrió a las pastillas y al alcohol para sentirse mejor. Pero esa mezcla es peligrosa. No era una mala persona. Solo necesitaba ayuda. No sabía cómo parar. La fama no cura el dolor. El dinero no cura el corazón. Creía que lo tenía todo bajo control.
Pero no era así. Las sustancias eran demasiado fuertes. Siguió consumiéndolas, a pesar de que su cuerpo estaba agotado. Sus amigos no sabían lo mal que estaba. Quizás ni él mismo lo sabía. Pero estaba ahí, creciendo, esperando. El 28 de diciembre de 2009 le alcanzó. Lo encontraron muerto en su casa. Solo tenía 28 años. La autopsia reveló una mezcla mortal: oxicodona, oximorfona, diazepam y alcohol. Demasiado para cualquier cuerpo. No quería morir, pero lo hizo. Otra luz brillante se apagó. La gente sigue hablando de The Reverendo. Su música sigue viva, pero su muerte es una advertencia. Las pastillas y la bebida no son la solución. Mienten, roban, eliminan. The Rev debería seguir aquí, haciendo música, sonriendo, viviendo. Kristen Pfaff, Hole. Kristen Pfaff hacía música que la gente sentía. Su bajo en Hole era potente, profundo y lleno de emoción. No era solo parte de la banda, sino que ayudó a dar forma a su sonido. Pero el mundo del rock es duro, y Kristen quedó atrapada en él. Detrás de la música se escondía una creciente lucha contra la adicción. Las sustancias se colaron poco a poco en su vida, pero se aferraron con fuerza. La arrastraron a un lugar del que ni siquiera su talento pudo salvarla. Quería dejarlo. Lo intentó. Sus amigos dicen que tenía planes para marcharse, para desintoxicarse. Estaba haciendo las maletas. El 16 de junio de 1994, Kristen fue encontrada muerta en su apartamento. La causa fue una sobredosis. Solo tenía 27 años. Su muerte se produjo 2 meses después de la de Kurt Cobain. 2 estrellas perdidas por el mismo camino oscuro. La muerte de Kristen conmocionó al mundo de la música. Tenía mucho más que ofrecer. No había terminado. Su bajo, su voz, su pasión, todo acababa de empezar. Pero a la droga no le importó. Lo acabó todo en una noche. Los fans lloraron. Los amigos se derrumbaron. Otra vida joven se había ido. La gente habla del rock and roll como si fuera divertido y salvaje, pero detrás de las luces, a menudo está lleno de dolor. La historia de Kristen es la prueba. Ella quería vivir, tenía esperanza, pero las drogas son fuertes, lo suficientemente fuertes como para robar sueños, por muy brillantes que sean. Kristen Pfaff no murió porque fuera débil, murió porque el mundo de las drogas es una trampa, y demasiados caen en ella. Tommy Bolin, Deep Purple. Tommy Bolin tenía magia en los dedos. Su forma de tocar la guitarra era atrevida, nueva y salvaje. Con Deep Purple y otras bandas, creó una música que mezclaba estilos que nadie más se atrevía a probar. La gente lo llamaba genio. Tenía el aspecto, el sonido y el futuro. Pero, entre bastidores, tenía un hábito cada vez mayor: el alcohol. Más sustancias. Siguió adelante. Siguió tocando. Pero las sustancias siempre estaban cerca. Estaban allí antes y después de los conciertos. Formaban parte de su mundo. Le advirtieron. Sus amigos vieron el peligro. Le dijeron que dejara de consumir. Pero la fama es ruidosa y las advertencias son silenciosas. Tommy pensó que podía equilibrarlo todo. Pensó que la música le salvaría. Pero a las sustancias no les importa lo talentoso que seas. Rompen las reglas. Rompen el cuerpo. El 4 de diciembre de 1976, después de un concierto en Miami, fue encontrado muerto en su habitación de hotel. ¿La causa? Una mezcla de alcohol y otras sustancias. Demasiado para cualquier joven. Solo tenía 25 años. Su muerte conmocionó a sus fans. Gary Zane, Uriah Heep. Gary Zane aportó algo poderoso a Uriah Heep. Su bajo profundo y pesado hizo que el sonido de la banda fuera inolvidable. A principios de la década de 1970, cuando tocaba, se podía sentir cada nota en los huesos. No era solo ruido de fondo. Sus líneas de bajo eran atrevidas, nítidas y llenas de sentimiento. Daban fuerza y peso a la música. Los fans no solo lo oían, lo sentían. Gary no era solo uno más de los chicos del escenario. Era la fuerza motriz detrás de las mejores canciones y los momentos más importantes de la banda. Su forma de tocar ayudó a dar forma a los años más emocionantes del grupo. Pero mientras la música se hacía más fuerte, también lo hacía otra cosa. Gary empezó a consumir sustancias más duras. Al principio, no parecía gran cosa. Seguía tocando, seguía de gira, seguía haciendo lo que le gustaba. Nadie podía imaginar lo que se avecinaba. No parecía alguien que fuera a derrumbarse. Pero estas cosas son traicioneras. No se precipitan, se arrastran, un pequeño paso tras otro. Primero, captan tu atención. Luego, poco a poco, te quitan las fuerzas, la concentración, la luz. Al final, lo controlan todo. Las señales comenzaron a aparecer, aunque al principio no eran evidentes. Gary empezó a faltar a conciertos. A veces ni siquiera aparecía. Otras veces tocaba, pero se notaba que algo había cambiado. Su chispa se estaba apagando. Parecía cansado, más débil.
Los fans lo notaban. Algo no iba bien. Se ponía enfermo a menudo. Estaba pálido, como si le hubieran vaciado de energía. La gente que le rodeaba notaba el cambio, pero no todos sabían por qué. Por fuera seguía siendo Gary Zane, el talentoso bajista, pero por dentro se estaba derrumbando. La sustancia lo tenía atrapado y no lo soltaba. El 8 de diciembre de 1975, todo se detuvo. Gary Zane murió de una sobredosis. Solo tenía 27 años, solo 27.